Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas. Bueno, en esencia, a este señor la Comisión de Acusaciones de la Cámara nunca quiso investigarlo, sobre el fundamento de que él simplemente se limitó al manejo de las relaciones políticas y no ejerció ningún mando de carácter militar, a pesar de que la Constitución establece que él es el comandante en jefe de las fuerzas militares, y que en el proceso siempre quedó claro que él estuvo al frente de la operación y que dio todas las órdenes, y que todas las órdenes igual se le consultaron y él las autorizó. Entonces su responsabilidad para nosotros era plena en la totalidad de los crímenes cometidos. Él se había comprometido a dejar una declaración o un testimonio, un testamento sobre lo que había pasado en el Palacio, y esto nunca se dio a conocer y nunca lo hizo, y lamentablemente falleció, y así quedó en impunidad absoluta. Él igual falleció y nunca fue vinculado al proceso, a pesar de tener, a nuestro modo de ver, responsabilidad directa en el operativo. Es de las personas que estuvo siempre al mando del mismo, y participó en los consejos de seguridad en donde se determina la aprobación del plan para custodiar las instituciones del país. Recuerden que se dio un acuartelamiento de primer grado. Se llamó apoyo a la Brigada Séptima con sede en Villavicencio, a la primera brigada en Tunja, el fuerte de Tolemaida, para que mandaran hombres para apoyar a quienes estaban aquí en la Brigada 13 al mando del operativo. Entonces él estuvo informado de todo eso, nunca se investigó. En el caso de el general Arias Cabrales en particular, él fue llamado a juicio a responder por el caso de los desaparecidos de la cafetería y visitantes ocasionales. Ya fue condenado, se apeló. En segunda instancia determinaron que existía plena responsabilidad por 5 casos de desaparición, y el tribunal elabora un video sobre lo que califica como el holocausto del Palacio de Justicia, en donde aparece claramente demostrado que estas personas salieron vivas del palacio y fueron llevadas a la casa del florero y ahí desaparecieron. En casación no se admitió la demanda presentada por el general Arias Cabrales, y su sentencia quedó en firme a 36 años de prisión que estaba cumpliendo. Al entrar ahora en funcionamiento la Jurisdicción Especial de Paz, él se acogió a este beneficio y firmó el acta respectiva y salió en libertad desde el 2017. Al él no colaborar, es decir, al no declarar ante la Comisión de la Verdad o ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y sobre la base de que se inadmite inicialmente el recurso de revisión presentado contra las sentencias de la justicia ordinaria, porque este tipo de personajes siguen creyendo que son inocentes, y fue rechazado y se ordenó su recaptura, y ahorita la Sala de Apelaciones le concede una audiencia especial para que haga un aporte efectivo a la verdad con la participación de las víctimas, en este caso, en particular de los familiares de los desaparecidos, por los cuales fue condenado. Pues esperamos a que la JEP realice esa diligencia y este general pues confiese la participación de todos los integrantes de la estructura criminal que participaron en estos hechos.
Y si no, en caso contrario, pues pediremos que lo expulsen y que siga en la ordinaria respondiendo por los crímenes y por las investigaciones que están pendientes y que cumpla la pena que ya se le impuso. En estos casos, en particular del coronel Sánchez Rubial, el jefe del B2 de la brigada, él está condenado ya en primera y segunda instancia de casos de desaparición forzada de los trabajadores de la cafetería y instauró una demanda de casación ante la Sala Penal de la Corte y está en trámite. Esperamos a que la Sala Penal resuelva el caso y rechace esa demanda porque no tiene ningún sentido. Él tiene adicional un proceso en la Fiscalía en investigación por el caso de la tortura de aproximadamente 11 personas que son trabajadores de la Corte o de la rama judicial y algunos visitantes ocasionales, y esperamos que ahorita resuelvan su situación jurídica porque él ya fue indagado. En el caso del general Iván Ramírez Quintero, que era coronel en esa época, el jefe del batallón de inteligencia y contrainteligencia, o Charri Solano, en el proceso que se adelanta por las desapariciones forzadas de los trabajadores de la cafetería, fue absuelto en primera instancia. Fiscalía y la parte civil apelamos dicha decisión y el Tribunal Superior de Bogotá lleva cerca de 9 años para pronunciarse al respecto y no lo ha hecho. Adicionalmente, este señor está vinculado también al proceso por torturas contra los trabajadores de la rama judicial y que trabajaban ahí en el Palacio de Justicia y unos visitantes ocasionales, y ya fue indagado y esperamos que ahorita le resuelvan la situación jurídica tal como fue ordenado por la Jurisdicción Especial de Paz, a donde también se acogió. En este trámite especial ante la Jurisdicción Especial de Paz, este señor se mostró absolutamente renuente a colaborar con el sistema, no acudió a las citaciones de la Comisión de la Verdad ni a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y fue expulsado de la Jurisdicción Especial de Paz, en concreto por el caso Palacio de Justicia, y ordenaron continuar el trámite en la justicia ordinaria de todos los procesos que él tenga pendientes allí en esto. Bueno, él fue absuelto en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en una casación cuestionable desde todo punto de vista, que se profiere, a nuestro modo de ver, evidentemente por razones de conveniencia y de motivaciones políticas, porque para esa sala en ese momento histórico era inadmisible que se condenara a alguien por defender la institucionalidad frente al movimiento guerrillero. Formalmente debe ser investigado por otros casos en los cuales no fue condenado en la Corte, fundamentalmente de desaparición forzada de personas, pero esto la Fiscalía delegada ante la Corte, que tiene la investigación, no ha adelantado ninguna diligencia al respecto. Para nosotros la Fiscalía ha estado centrada en un proceso de identificación de restos óseos, en algunos casos en donde, producto de las irregularidades que se cometieron en los levantamientos de los cadáveres o de los restos que había, en el caso del Palacio de Justicia, porque recuerden que allí se les incineró después de terminada la toma a muchos de ellos, se revolvieron los restos que allí estaban y se entregaron a determinados familiares o a quienes ellos consideraban pues había que entregarles algo. Pero al hacer las investigaciones y los cotejos se determinó que eso no era real, que en muchos casos hubo adulteración de todo el escenario del crimen y que se entregaron restos de personas que no correspondían, y por esa razón se logró la identificación, por ejemplo, de Bernardo Beltrán, que
se había entregado como si fuera un magistrado auxiliar de la Corte. Esos casos se están determinando y efectivamente se ha logrado en algunos casos identificación de restos óseos de trabajadores de la cafetería y en algunos otros casos de identificación de algunos de los guerrilleros que allí se encontraban, y efectivamente después de que se hace todo ese procedimiento de identificación por medicina legal se han entregado esos restos, pero no se ha avanzado en lo fundamental en determinar en qué sitios o cuál fue el destino de la totalidad de los desaparecidos, porque los militares han guardado hermetismo absoluto sobre este tipo de información, como tampoco se ha logrado que se indague a los miembros del Ejecutivo, al Consejo de Ministros que estuvo y que tenía una relación directa con el caso, y tampoco en el caso de los miembros de la policía no se ha investigado a nadie, a pesar de que hay elementos de prueba que demuestran que ellos tuvieron una participación directa, por ejemplo en los estudios de seguridad del caso Palacio, en el caso del general Naranjo, que en esa época era pues el mayor jefe de la Dijín, o en el caso del DAS, que participaron igual juntamente con la policía y el ejército en la toma del Palacio. Podemos afirmar, sí, que producto de los aportes en la investigación de la parte civil se ha logrado determinar, desclasificar información en Estados Unidos sobre el caso del Palacio, y ahí se determina que sí hubo aportación o aportes concretos de la embajada norteamericana y del gobierno en el sentido de facilitar unos aparatos de comunicación para que existiera un solo canal de comunicación entre el DAS, la policía y el ejército, porque cada quien tiene sus propios sistemas de comunicación. Y se logró probar quiénes intervinieron en el operativo. Acuerden que ahí hay un radioaficionado que grabó todas las conversaciones de lo que estaba pasando al interior del Palacio. Y adicionalmente se prueba que Estados Unidos suministró unos explosivos especiales para dinamitar las placas de los baños en el tercero y cuarto piso, porque la dinamita que tenía el país o los explosivos que se tenían por parte de la fuerza pública no eran lo suficientemente potentes o poderosos para destruir las placas, y Estados Unidos mandó eso y se gestionaron en 8 horas. Y la postura de la Fiscalía sobre ese particular es que se sabe que Estados Unidos colabora, pero hasta ahí. No se negaron a investigar o a recibir las declaraciones que se habían solicitado tanto de los embajadores como del personal que laboraba en Estados Unidos para saber quiénes vinieron y qué hicieron en concreto.